El día de hoy vamos a platicar de los Ghoulies. ¿Qué son los Ghoulies? ¿Cuántas películas existen y cómo matarlos? ¿De dónde vienen? Y muchos otros datos interesantes de este clásico de terror de los 80s. Los Ghoulies es una de las franquicias más hermosas en el género del terror y es uno de mis más grandes gustos culposos. En Prime Video están disponibles las mejores películas de Ghoulies, que son la 1 y la 2, por si las quieres ver y si aún no las has visto, te las recomiendo mucho. El fin de semana pasado me aventé un maratón de películas de terror y vi las 4 películas de los Ghoulies y las disfruté tanto que decidí hacer un especial de estos amigos. Para saber qué son los Ghoulies vamos a echar un ojo a la primera entrega de los Ghoulies en 1985, donde el joven Jonathan Graves hereda una mansión y descubre un libro de magia negra, un grimorio que vendría siendo un grimorio real, mis amigos. Este grimorio sí es real y es usado en la magia negra. De hecho, yo lo tengo en mi colección. El libro es Las clavículas de Salomón, un grimorio que contiene poderosos conjuros para invocar ángeles y demonios. Y esto le da un realismo bastante escalofriante a Ghoulies. Jonathan Graves es el hijo de un poderoso mago negro quien murió en condiciones muy extrañas no reveladas en la película. Jonathan Graves es un joven muy curioso y ambicioso, sediento de conocimiento y de poder. Su curiosidad lo lleva a descubrir la magia negra, invocando así a los Ghoulies. Estos amigos son pequeños demonios que causan caos y están al servicio del mago maestro. Hacen lo que el mago maestro les ordene. Los Ghoulies harán todo por ti, incluso hasta matar. La trama de Ghoulies 1 mezcla horror sobrenatural con toques de humor negro, centrándose en los intentos de Jonathan por detener a estas criaturas. El director es Luca Bercovici, un entusiasta del esoterismo, y se nota. Esta película no es para niños. Desde el principio la película empieza con un ritual satánico y el sacrificio de un bebé. Ese bebé que iba a ser sacrificado es Jonathan Graves y ese brujo que va a sacrificar al bebé es el papá de Jonathan, pero afortunadamente Jonathan es salvado por su madre, quien termina siendo asesinada en el ritual satánico por el papá de Jonathan. La primera parte de Ghoulies es la película más oscura. Me gusta mucho Ghoulies 1 porque la magia es real, el grimorio es verdadero, los conjuros y los nombres que usan son auténticos. Se nota que quien la hizo tiene conocimientos avanzados en ocultismo. Y si te está gustando este video y acabas de llegar a Crypto TV y aún no te has suscrito, te pido que te suscribas en este momento, que toques la campanita de notificaciones y actives todas las notificaciones si es que te gusta mi contenido. Con respecto a la pregunta de dónde vienen los Ghoulies, pues ellos vienen de otra dimensión, son seres demoníacos de apariencia grotesca que combinan rasgos entre duendes y demonios. Suelen ser invocados mediante rituales de magia negra y te obedecen. En Ghoulies 2 de 1988 los Ghoulies ya están mejor hechos, se usaron marionetas más avanzadas, se usó mucho el stop motion y aquí los animatrónicos lucen bastante mejor que en la 1. La 2 ya es más light en comparación a la primera entrega. En Ghoulies 2 las criaturas son capturadas por un sacerdote. No nos dice mucho la trama, pero la película empieza con un sacerdote corriendo en la oscuridad llevando un costal en su espalda. El cura logra refugiarse en una gasolinera abandonada donde se encuentra un barril de ácido y quién sabe por qué habría ácido en una gasolinera, pero ahí está. El cura al parecer es perseguido por un grupo de magos que quieren a sus demonios de regreso, pero el sacerdote va a matar a los Ghoulies metiéndolos en ácido, pero los Ghoulies terminan metiendo al cura en el barril de ácido. Es cuando entran en escena Larry y su tío Ned, quienes llegan a la gasolinera para cargar gasolina y los Ghoulies logran escapar en su tráiler. Larry y su tío trabajan en una feria ambulante y son operadores de la casa de los sustos llamada La Guarida de Satán. Es aquí en la feria donde los Ghoulies causan caos y terror a los visitantes. Larry y su tío Ned intentan detener a los Ghoulies mientras lidian con el hecho de que el dueño los quiere correr de la feria porque su casa de los sustos no asusta a nadie. Eso hasta que llegaron los Ghoulies, quienes espantan hasta la muerte a los visitantes. Ghoulies 2 es una película
película más divertida que la 1, es la típica película de terror de los 80s de monstruitos, a lo Gremlins o Critters, y es aquí donde los Ghoulies pierden un poco su personalidad a mi gusto. A pesar de que están mejor hechos los animatrónicos, la segunda parte es más de comedia que de terror, pero me sigue gustando los toques gore que tienen, es muy entretenida. Me gusta la escena donde el dueño de la feria ambulante es mordido por los Ghoulies mientras se dispone a defecar en el baño, y también me gusta la banda sonora, porque en Ghoulies 2 la banda sonora es puro heavy metal de los 80s, con Wasp y su épica rola Scream Until You Like It. Ver Ghoulies 2 en pleno 2025 es pura nostalgia, y si te gusta el metal de los 80, si eres fan de Blackie Lawless así como yo, vas a amar Ghoulies 2. No espanta, pero pasarás un rato muy divertido, muy nostálgico, te lo aseguro. Y después, ya en 1991, salió Ghoulies 3, y esto ya es pura comedia de terror, muy fresca la verdad. Se traslada la acción a un campus universitario. Hay un profesor excéntrico obsesionado con lo oculto quien invoca accidentalmente a los Ghoulies a leer en voz alta un cómic maldito llamado Ghoulish Tales. Me gustó mucho Ghoulies 3 porque los demonios ahora pueden hablar y son mucho más caóticos que antes. Los Ghoulies se unen a las travesuras de los estudiantes, pero pronto sus travesuras escalan a asesinatos brutales. Esta película tiene muchos desnudos gratuitos y el gore es más ligero que en las otras dos entregas. Es una película absurda, divertida, loca y muy buena. La amo. Es una entrega tonta y divertida que prioriza el humor sobre el terror, y me encanta cómo los Ghoulies aquí ganan personalidad al hablar. Me gustan sus chistes vulgares y los efectos prácticos son bastante buenos. Si buscas algo campi y sin pretensiones, Ghoulies 3 te hará pasar un rato muy agradable, pero si quieres algo más de terror, quédate con Ghoulies 1 y 2, que están disponibles en Prime Video. Ghoulies 4 de 1994 es la última película de la saga original y cambia bastante el tono y el estilo de las anteriores. La trama sigue otra vez a Jonathan Graves, interpretado por Peter Liapis, retomando su papel de la primera película, y ahora es un detective de Los Ángeles con un pasado ligado a la brujería y a los rituales satánicos. Una noche Jonathan es arrastrado a un caso muy extraño cuando Alexandra, protagonizada por Stacey Randall, una femme fatal y sacerdotisa satánica, intenta invocar a una entidad demoníaca llamada Faust para conquistar el mundo. Los Ghoulies en esta entrega ahora van a ser reducidos a dos criaturas principales, con personalidades un poco más definidas y tienen sus habilidades para hablar. Son invocados entonces como sus secuaces. La película Ghoulies 4 mezcla elementos de acción policial, ocultismo y comedia negra, con Jonathan enfrentándose a Alexandra, a los Ghoulies y a sus propios demonios internos. A diferencia de las entregas anteriores, esta película tiene un tono más urbano y menos campi. Tiene menos énfasis en los Ghoulies y más énfasis en la lucha entre el bien y el mal. Stacey Randall como Alexandra aporta mucho carisma a la película, pero la historia honestamente me confundió y no sé si la intención del director era ser serio o ser cómico. No me gustó para nada esta entrega, no la recomiendo, no es divertida ni tonta. Esta película es estrictamente para amantes del cine de culto muy raro. Eso sí, las 4 películas de los Ghoulies con el paso de los años se han convertido en películas de culto para frikis así como yo y muchos de los que ven este canal. Amo Ghoulies, pero me quedo con la 1 y con la 2. La 3 no está mal, está divertida, pero la 4 no me gustó. Creo que con Ghoulies 4 se quisieron tomar muy en serio la trama. Habrá que esperar el remake de Ghoulies, que según lo que investigué saldrá en el 2026. Veremos qué tal les queda. Eso sí, te aseguro que después de ver Ghoulies no será lo mismo ir al inodoro la próxima vez. Revisa bien por favor antes de usar el inodoro, no vaya a ser que un Ghoulie quiera saludarte con el beso de Poseidón. Y esto es todo por el día de hoy, espero que te la hayas pasado bastante bien y si el contenido te ha gustado te pido de favor que lo compartas con un amigo o con una amiga a quien también le guste el género de terror. Y aquí en la pantalla final y en el primer comentario fijo te voy a dejar un video muy bueno de mis sugerencias para ver en Halloween. Si tienes Netflix, este video te va a ser de mucha utilidad para pasar a gusto estas fiestas, porque te sugiero las mejores películas de terror que tiene Netflix. Disfruta de tu vida, disfruta del Halloween, que es mi época favorita del año, y te invito a que sigas disfrutando de nuestro contenido. Dale click a este video que te está apareciendo aquí en la pantalla final y nos vemos en el siguiente video si el creador del universo así lo permite.